A continuación nos acompaña el abogado Jorge Álvarez, el representante del Servicio de Rentas Internas del SRI, y nos trae la presentación Incentivos y Beneficios para la Economía Popular y Solidaria. Bienvenido, abogado. A manera de antecedente, tengo que indicar que, bueno, básicamente la labor del Servicio de Rentas Internas, institución en la cual yo laboro, está básicamente abarcando dos temas muy importantes. Uno es el de la recaudación tributaria que sostiene la actividad estatal, más aún en estos tiempos en los que no se cuenta con uno de los grandes mecanismos de la economía, que es la moneda propia. Pues al estar dolarizados, el Estado no tiene la posibilidad de emitir su propia moneda, y al no poder emitir su propia moneda pierde uno de los grandes mecanismos de financiamiento que tienen los Estados a nivel mundial, quedándole solamente los recursos referentes a la recaudación tributaria, y dentro de lo tributario me refiero al tema arancelario, al tema tributario interno y a temas adicionales que tienen que ver con exacciones parafiscales que pueden de alguna manera financiar ciertas actividades, por ejemplo el caso del IES, y adicionalmente a esto los ingresos que obtenga el Estado de sus actividades propias, como por ejemplo en el caso del Ecuador, una de sus actividades que es eminentemente estatal es la explotación de la actividad petrolera y minera. Normalmente en un país también una fuente de financiamiento sería la emisión monetaria, pero precisamente en el Ecuador esa herramienta se ha perdido a raíz de la dolarización del año 2000. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene que hacer frente a todos los gastos que se realizan a través de estos dos mecanismos, que son la obtención de ingresos a través de sus actividades propias, como en este caso la explotación minera e hidrocarburífera, y eventualmente alguna otra actividad que pueda tener, y adicionalmente la recaudación tributaria. Ahora, dentro de estos dos rubros, la recaudación tributaria ha ido ganando un espacio cada vez más preponderante, al punto de que de financiar menos del 30% hace más de una década, un poco más de una década, en la década de los 90, actualmente financia cerca del 80% del presupuesto y con una tendencia a financiar más aún, por cuanto existe una baja en los precios del petróleo, cosa que es de conocimiento público. Entonces, desde el punto de vista del Estado, uno de los grandes temas y una de las grandes herramientas y facultades que tiene el Servicio de Rentas Internas es el tema de la recaudación. Pero otro de los grandes temas que tiene también el tema tributario, y eso es desarrollo precisamente de las políticas nuevas, es que la recaudación no solamente sirve para generarle ingresos al Estado, sino también sirve para desarrollar ciertas políticas. Por ejemplo, en el año 2011 se emitió la Ley de Fomento Ambiental. Esta Ley de Fomento Ambiental, a diferencia de otras leyes que regulaban el tema, lo que hizo es establecer tributos a determinadas actividades, precisamente para desincentivar su uso. Y es así como se creó el impuesto a las botellas plásticas, que más que un impuesto es un fondo, y el impuesto a la contaminación ambiental producida por vehículos de transporte terrestre motorizado. Hay otras medidas que también se han ido adoptando desde el punto de vista del Estado, precisamente para fomentar cierto tipo de actividades, y en el caso de la economía popular y solidaria, como vamos a ver, precisamente ese es el mecanismo que ha adoptado el Estado. Adoptar la herramienta tributaria ya no solamente para recaudación tributaria, sino también para desarrollar actividades y para desarrollar políticas públicas. Ese es básicamente lo que está recogido en esta diapositiva, en donde se habla el objetivo, que voy a pasar rápidamente en honor al tiempo. A nivel de la estructura de organización de la economía popular y solidaria, tenemos evidentemente un sector financiero y un sector no financiero. El sector financiero a su vez está estructurado en organismos colectivos que pueden ser cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas, bancos comunes y cajas de ahorros. Y a nivel de organizaciones no financieras, claro, tenemos un sector comunitario, asociativo, cooperativista y unidades económicas populares. Para efectos de recaudación tributaria, sin embargo, esta clasificación nos queda de alguna manera poco útil, porque para efectos tributarios lo que interesa es la finalidad de lucro. ¿Por qué? Porque la regla general nos indica que los tributos, por regla general, se cobran sobre aquellas actividades que demuestran capacidad contributiva. Y la capacidad contributiva es precisamente la generación de alguna riqueza. En ese sentido, para efectos tributarios, las organizaciones se dividen entre aquellas que tienen finalidad de lucro y aquellas que no tienen finalidad de lucro. Ubicándose, por ejemplo, las entidades sin fines de lucro, las famosas ONGs, en el lado de las que no tienen fines de lucro.
Al no tener fines de lucro, pues estas entidades estarán exentas del pago de impuestos. Respecto de las entidades que tienen fines de lucro, en donde el ejemplo más claro es una sociedad anónima, por ejemplo, esa evidentemente está sometida a un régimen tributario con todos los gravámenes establecidos en la norma. Ahora, ¿en cuál de estos lugares se ubican las entidades, a las organizaciones de la economía popular y solidaria? ¿En aquel sector que tiene finalidad de lucro o en aquel sector que no tiene finalidad de lucro? Entonces, esta es una de las primeras discusiones que se tiene que resolver para poder determinar qué régimen tributario tiene que aplicar este tipo de organizaciones. Se ha considerado, para eso vamos a ver, en la normativa, es decir, en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, existen dos normas que son sumamente importantes para el tema tributario. Uno es el artículo 5 que nos habla de la definición de acto económico solidario. ¿Qué nos indica que son actos realizados entre organizaciones de la economía popular y solidaria y sus miembros, dentro de las actividades propias de su objeto social? Estos actos solidarios no constituyen actos de comercio o actos civiles. De ahí que estos actos solidarios sean no tengan eminentemente una finalidad de lucro. Al no tener una finalidad de lucro, pues simplemente se derivan todas las consecuencias que he señalado para las entidades sin fines de lucro, es decir, la exención de tributos. Sin embargo, existe también el artículo 139 que nos habla del hecho generador de tributos, en donde nos indica los actos solidarios no constituyen hechos generadores de tributos. Los actos y demás operaciones que se efectúe con terceros están sujetos al régimen tributario común. Y las utilidades de operaciones con terceros no reinvertidas gravarán impuesto a la renta tanto como la organización como para los socios. De alguna manera, entonces, la norma nos da a entender que existe una clara diferenciación. Dentro de las mismas organizaciones de la economía popular y solidaria existen dos ámbitos completamente diferentes. Uno, aquel que la ley reconoce como operaciones entre entidades de la economía popular y solidaria y sus miembros, en los cuales nos indica la norma que ahí no se consideran hechos generadores de tributos. Lo que nos está diciendo es que básicamente ahí no se debería gravar porque la capacidad contributiva no se verifica en este tipo de actos. Y en cambio, en las operaciones que tengan las entidades de la economía popular y solidaria con terceros, pues ahí sí se verifica utilidad, sí se verifica una finalidad de lucro y precisamente sobre esas utilidades sí se genera un gravamen tributario. Esto está recogido a su vez en el artículo 9, los numerales 19 y 20 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en donde claramente podemos ver, como consta en esta diapositiva, que las utilidades de las organizaciones se encuentran exentas. Los excedentes de la organización se encuentran gravados siempre y cuando no se genere reinversión en la misma entidad. Los excedentes que se generen en operaciones con los socios se encuentran exentos y adicionalmente la normativa recogiendo que existen dentro de la economía popular y solidaria ciertos organismos que por algunas consideraciones deben estar sometidas al mismo régimen tributario que las organizaciones financieras. Estamos hablando de las cooperativas de ahorro y crédito y en general cualquier entidad financiera, así sea de la economía popular y solidaria, está sometido al régimen común. ¿Por qué? Porque el hecho de que existan entidades, como en este caso bancos, o bancos de entidades financieras, y entidades de la economía popular y solidaria que otorgan créditos a una misma tasa de interés, genera que las dos deban tener cierto margen de utilidad, por así decirlo, y deban tener cierta posibilidad de tener tasas de interés relativamente iguales, para no favorecer a posibles distorsiones en el mercado. Si es que se creara un esquema en donde entidades financieras tuvieran un régimen diferente, pues se podrían crear distorsiones en el mercado, porque precisamente ambas entidades otorgan créditos y estos créditos tienen que estar regulados por las mismas tasas de interés. Esta es precisamente una de las políticas que se ha regulado mediante una ley expedida este año, que es el Código Monetario, en donde lo que se trata de hacer de alguna manera es unificar a todo el sector financiero para que cuente con la misma normativa. Siendo así, era obvio que las entidades, como son cooperativas de ahorro y crédito, no se les asigne el mismo tratamiento que para el resto de entidades de la economía popular y solidaria, sino que se les dé un tratamiento diferente. Y en este caso, la conclusión es que las cooperativas de ahorro y crédito tributan de la misma forma que cualquier sociedad de lucro, aunque estén ubicadas formalmente dentro de la economía popular y solidaria.
Para el resto de entidades, como les indicaba, existen estas diferenciaciones, que básicamente se pueden resumir en lo siguiente. Las utilidades para efectos tributarios de la economía, de las entidades de la economía popular y solidaria, se consideran específicamente las que surgen de las actividades entre la organización y sus miembros. Les pongo el ejemplo de una cooperativa de transporte en donde todos aportan a esta cooperativa con lo que trabajan diariamente. Posteriormente, esta cooperativa, cuando reúne todo el dinero, divide equitativamente para todos y cada uno de los socios de esta cooperativa. En ambas operaciones se generaron utilidades, tanto para la organización, el momento en que cobró todo el dinero que recaudó de parte de los miembros, y asimismo el momento que se repartió para todos ellos, cuando al final del día se distribuyó todo lo recaudado. En estas dos operaciones dice la norma tributaria que no se generan impuestos. Sin embargo, si esta misma organización obtiene utilidades con terceros que no sean sus miembros, pues estas utilidades están gravadas como cualquier otra sociedad. En el mismo caso de la cooperativa de transporte, supongamos que logra obtener un contrato con una sociedad para un transporte de fin de año, se me ocurre, y firma un contrato para poder proveer este servicio. Ese contrato, los ingresos que generen estarán gravados y tributarán como cualquier otra sociedad, es decir, al 22% sobre la utilidad declarada. Ese es básicamente el resumen respecto del régimen tributario que aplican para este tipo de entidades, de acuerdo a lo que está establecido, como les indico, en el artículo 5 y 139 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y en el artículo 9, numerales 19 y 20 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Bueno, adicionalmente se solicitó que se aborde el tema de los beneficios con los que actualmente constan, que actualmente benefician precisamente a las entidades de la economía popular y solidaria. Dentro de esto, trataré de ser lo más explícito posible. Existen varios beneficios, pero específicamente para entidades de la economía popular y solidaria podemos enumerar los siguientes. Los que están en la Ley de Régimen Tributario Interno y Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que en parte ya enumeré, que son precisamente que los actos solidarios no generan impuesto, están exentos de impuesto a la renta, que también están exentos de impuesto a la renta las utilidades siempre que no sean reinvertidas en la misma organización. Es decir, al final del periodo fiscal, es decir, al final del año, la organización verificará si es que tiene utilidades. Esas utilidades normalmente en una sociedad se reparten a todos los socios. Si ocurre eso, de acuerdo a la norma, estarían exentas para los socios. Pero la norma agrega que si es que esas utilidades no se reparten, se tienen que reinvertir en la misma actividad. La reinversión significa que si es que tienen una utilidad, pongamos el caso de 100.000, esos 100.000 tienen que destinarse para la misma actividad de la cooperativa. No tienen que distribuirse para otras cosas o asignarse para otros fines diferentes. Si se asignan a otros objetivos no establecidos en su estatuto, pues simplemente que sobre estos valores también tendrá que tributar impuesto a la renta. De alguna manera para fomentar el crecimiento de las cooperativas, es decir, para que se reinviertan las mismas utilidades que no se han distribuido entre los socios. Existe una exoneración de impuesto a la renta para los excedentes percibidos por los miembros de las entidades de la economía popular y solidaria, que es lo que ya indiqué. Y para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta no se tomarán en cuenta los activos monetarios. Este beneficio aplica para las cooperativas de ahorro y crédito. Brevemente, tendría que explicar lo que es el anticipo. El anticipo es un abono que se hace al pago del impuesto a la renta. El impuesto a la renta se paga una vez al año. Sin embargo, si calculamos el impuesto a la renta una vez al año, puede ser que muchas sociedades no alcancen a pagarlo. Entonces, la misma ley estableció unos abonos que se pagan 2 ocasiones al año, en los meses de julio y septiembre, y estos valores se abonan después, son crédito tributario, o se restan, mejor dicho, del impuesto que se tiene que pagar al final del año. Pues para calcular este anticipo de impuesto a la renta, algunas entidades calculan los activos monetarios. El caso de los bancos es precisamente que ellos, para calcular el anticipo de impuesto a la renta, tienen que multiplicar un factor, o varios factores, mejor dicho, me refiero a factores de multiplicación, sobre el valor total de sus activos.
Si ponemos que un banco tiene activos monetarios, pongamos el caso de 5.000 millones de dólares, pues tendrá que multiplicar sobre ese valor un factor que para el caso de activos es 0.2%, y ese valor que resulte, que podría ser, pongamos, 50.000 dólares, es lo que tendría que pagar como en carácter de anticipo de impuesto a la renta en los meses de julio y septiembre. Pues para las entidades de la economía popular y solidaria, para el cálculo de este anticipo se excluyen los activos monetarios. ¿Y qué son los activos monetarios? Pues precisamente los dineros con los que cuenta el banco, que son precisamente de su actividad financiera. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito serán los aportes de los socios que precisamente tienen. ¿Qué es lo que no está incluido dentro de esto? Pues los activos fijos, los edificios, las maquinarias, las computadoras, todos los dineros adicionales que tenga, todas las inversiones propias de la cooperativa, etcétera. Sobre esos valores se calculará el anticipo. Existen otros beneficios que se incorporaron mediante la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. Esta ley se expidió en diciembre del año 2014, es decir, no tiene ni un año de vigencia. Está, como indico, en vigencia desde el 1 de enero del 2015 y entre algunos de los beneficios que establece precisamente están para entidades de la economía popular y solidaria la simplificación de deberes formales. ¿Alguno de ustedes conoce lo que son los deberes formales en materia tributaria? Bueno, es un poco complicado de explicar. Por el hecho de la obligación tributaria, las personas tienen que pagar ciertos valores al Estado. En eso todo el mundo está de acuerdo. Pero adicionalmente a esta obligación de pagar estos valores existen los famosos deberes formales, que son las obligaciones materiales, o sea, obligaciones de hacer, que tienen que realizar los contribuyentes precisamente para poder pagar su impuesto. Por ejemplo, presentar la declaración en el formulario correspondiente no es pagar un tributo en sí, es una obligación de hacer. Pero esta obligación de hacer se denomina deber formal. Entonces la norma lo que dice es que los contribuyentes están obligados no solamente al pago del tributo, sino también al cumplimiento de deberes formales. Por ejemplo, presentar la declaración, por ejemplo, presentar información cuando la administración tributaria lo requiere. Por ejemplo, comparecer ante la administración para prestar determinados informes cuando la administración así lo solicita. O, por ejemplo, efectuar retenciones en la fuente en determinados casos. Todos estos no son obligaciones de pagar tributos, son obligaciones formales, obligaciones de hacer. Pues estas obligaciones formales en determinado momento pueden ser muy complicadas. Pongamos el caso de que, dependiendo de la complejidad de las actividades, si ponemos el caso de una holding o de una corporación petrolera o de una entidad pública que tiene acciones en el exterior, pues la forma de controlar este tipo de compañías es precisamente a través de la presentación de información mediante anexos, que los anexos no son otra cosa que formularios hechos para que se presente determinado tipo de información de las operaciones económicas que se realizan. Pues esto puede tornarse bastante complicado para una sociedad, pero se justifica en razón de la complejidad de sus actividades. Sin embargo, para entidades de la economía popular y solidaria, partiendo de un principio constitucional de simplicidad administrativa, se estableció en la ley que se van a simplificar todos los deberes formales. Es decir, ya no tendría que presentarse 4 o 5 tipos de declaraciones, como por ejemplo en el caso de una sociedad, uno por cada impuesto, sino que tendría que simplemente presentar un único formulario con la información de todas las actividades económicas que realicen. Esto evidentemente implica cierto desarrollo tecnológico, cierto cruce de datos con otras entidades, porque generalmente la pregunta es ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hizo esto antes? Pues simplemente la respuesta es que esto no es posible realizarlo sin tener un desarrollo tecnológico suficiente y sin tener un control cruzado con otras entidades públicas. Si no existe un control cruzado con otras entidades públicas, como funciona en otros países del mundo, pues simplemente no es posible hacer este tipo de simplificaciones. Otro de los beneficios que se estableció en la Ley de Incentivos a la Producción es la reducción de la tarifa del impuesto a la renta del 2 al 1% para las cooperativas de productores bananeros y para cualquier otra entidad de carácter agrícola. Esta es una norma que está en vigencia desde el año 2011. Sin embargo, al año 2011 existía algunos problemas de aplicación, pues con esta norma se ha tratado de beneficiar y de simplificar mucho más. ¿Por qué es más beneficioso? Porque un contribuyente normal, para poder determinar su impuesto a la renta, ojo, y aquí estamos hablando del concepto de renta, renta no es cualquier ingreso.
Renta es el resultado de restar de los ingresos los gastos para poder obtenerlos. Por ejemplo, si yo tengo mi actividad de un restaurante y yo gano, pongamos a la semana, $50,000, mi renta no son los $50,000. Mi renta serán esos $50,000 menos los gastos que yo invertí para poder producir esos $50,000. Dentro de eso estará el pago a personal, el pago de los materiales, insumos, energía, todas las cosas, todos los elementos que yo requiero para poder producir. Y obviamente la renta será solamente la diferencia. Sobre esa diferencia es la que se aplica la tarifa del impuesto a la renta. Pues para poder determinar esto, ustedes se imaginarán, las personas tienen que obviamente calcular sus ingresos, calcular sus gastos, llevarlos de una manera formal. Es más, muchos contribuyentes tienen la obligación de llevar contabilidad, pues, precisamente para poder determinar su renta. Que en el caso de ciertas entidades, ciertas cooperativas y sobre todo en la década anterior, ciertas entidades sin fines de lucro se llevaba de una manera un poco desorganizada. Para poder facilitar esto, en el caso de estas actividades bananeras, me refiero, pues la norma dice simplemente no haga esta liquidación. Usted pague el impuesto a la renta del 1 o 2%, dependiendo del monto de las ventas, sobre el total de los ingresos que usted haya tenido. En el caso de un productor bananero que ha producido $100,000, pongamos, a la semana, pues simplemente el impuesto a la renta, si es que está dentro de cierto margen, será el 1%. Y el 1% de $100,000 será $1,000. Entonces, de esta manera se simplifica, y se simplifica bastante el cálculo del impuesto. Y esto, como indico, no solamente aplicaría para productores bananeros, sino también para otros productores agrícolas. Existe una reducción de 10 puntos porcentuales de impuesto a la renta por reinversión de utilidades en otorgamiento de créditos para pequeños y medianos productores. Esto beneficia claramente, precisamente, a los pequeños y medianos productores que tienen necesidad de financiamiento. El beneficio no es para las entidades de la economía popular y solidaria, sino para las entidades financieras que otorgan este tipo de créditos, de alguna manera incentivando para que se otorguen este tipo de créditos. Y finalmente, un incentivo económico para la reforestación, y reforestación para el establecimiento y de mantenimiento de plantaciones forestales, de acuerdo a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales, que es básicamente una especie de fondo no reembolsable con el que se fomentan actividades de forestación y reforestación que son muy apropiadas y muy desarrolladas en el campo de la economía popular y solidaria. Dentro de lo que se planea, esto es lo que ya está vigente. A continuación quisiera hablar un poco acerca de lo que se planea a futuro. Actualmente, para las entidades sin fines de lucro existen normas simplificadas que implica, por ejemplo, la declaración semestral en vez de la declaración mensual de ciertos impuestos, como el impuesto al valor agregado, lo cual evidentemente simplifica el tema del cumplimiento de deberes formales. Y adicionalmente, esto sí, específicamente para entidades de la economía popular y solidaria, se está especificando las siguientes actividades, que son determinar el inicio de la actividad económica en función del inicio real de las actividades y no en función de su inscripción en registros públicos, inscripción y actualización del RUC en línea, es decir, utilizar medios tecnológicos para poder atender este segmento de la población, utilizar comprobantes de ventas simplificados, como en el caso de los contribuyentes RICE, no voy a explicar lo que son, pero son, por ejemplo, el caso de las facturas. Ustedes han visto que tienen una serie de datos, es mucha información que debe estar contenido dentro de una factura, pues para el caso de este tipo de entidades la información se va a simplificar y la cantidad de información que se tiene que consignar en estos documentos pues evidentemente va a ser menor. El registro contable será simplificado también. Se está trabajando precisamente en la siguiente herramienta. Una sociedad tiene que llevar contabilidad. Y para eso tiene que hacerlo de acuerdo a las normas contables con la firma de un contador y es una obligación, es un deber formal de esta sociedad. Sin embargo, para las entidades de la economía popular y solidaria se está trabajando en un registro contable que funcione en línea, que va a estar a disposición en la misma página web de la Administración Tributaria. En este caso, las entidades de la economía popular y solidaria tendrán simplemente que ingresar a esta página y llenar ahí los registros contables. Si ya se llena en la página que les estoy indicando los registros contables, pues simplemente ya no habría necesidad posterior de que se presenten declaraciones, ni anexos, ni otro tipo de información, lo que evidentemente simplificaría aún más el tema del cumplimiento de los deberes formales para este tipo de contribuyentes. Evidentemente esto
por una cuestión constitucional, porque está en la norma. Sin embargo, esta es una herramienta que posiblemente se puede aplicar no solamente para este segmento, sino también para otros segmentos, que podrían ser, por ejemplo, personas naturales. Y bueno, finalmente, para el sector financiero y real de la economía popular y solidaria, existen algunos otros beneficios que tienen que ver con declaraciones simplificadas y unificación de balances. En este caso, como había indicado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es el órgano de control de estas entidades y esta entidad obviamente también exige el cumplimiento de ciertos deberes formales. La idea es que no se repitan este tipo de deberes entre dos entidades, entre dos o más entidades públicas, sino que simplemente se cumpla en un solo acto, en un solo formulario, se cumplan las obligaciones formales de todas las entidades que controlan este tipo de sujetos. Entonces, precisamente se está desarrollando en ese sentido. Básicamente lo que tiene que ver con la inscripción en línea, que es lo que ya les había indicado, es precisamente que las entidades de la economía popular y solidaria puedan obtener un número de RUC sin necesidad de acercarse a las oficinas de una entidad pública, sino simplemente para determinadas actividades muy puntuales, como por ejemplo podría ser registrar representantes legales, para notificar cambios de representantes legales o cualquier otra modificación en estatutos de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Básicamente aquí tenemos un ejemplo, como les había indicado, en el lado izquierdo nosotros tenemos cómo se desglosa una factura y obviamente tenemos varios datos. Bueno, en este caso tenemos dos notas de venta, no precisamente facturas, pero imagínense ustedes que estos documentos tienen una serie de informaciones que requieren obligatoriamente consignarse. Pues para el caso de entidades de la economía popular y solidaria se está pensando en un esquema básicamente como el del lado izquierdo, en donde sea mucho más simple su emisión y evidentemente eso implica menos costos indirectos para los contribuyentes. Esta es básicamente la explicación de lo que les había indicado acerca de un SRI en línea en donde se podría registrar la contabilidad de este tipo de entidades y evidentemente esto tendría algunos beneficios. Y aquí básicamente lo que estamos indicando, se está trabajando en este formulario, que es básicamente una muestra. Es como cuando usted va a comprar algún artículo y el artículo dice, puede no parecerse al dibujo, pues este no es el formulario final. Sin embargo, es básicamente la idea. Es un formulario que va a contener todo lo que tiene que ver con impuesto a la renta, que es el formulario 102, el impuesto a la renta de sociedades, que es el formulario 101, y el impuesto a la renta el formulario de impuesto al valor agregado, que es el formulario 104. Toda la información de estos formularios se unifica en uno solo, de manera que sea mucho más simplificado para este tipo de entidades que están en la economía popular y solidaria. Y bueno, básicamente aquí se acaba la explicación respecto del régimen tributario aplicable para este tipo de entidades. No me queda sino agradecerles por su paciencia e indicarles que cualquier información siempre el Servicio de Rentas Internas está dispuesto para poder otorgar y poder explicar, dar capacitaciones sobre este tema y poder ayudar en aquellos temas que sean de su competencia. Muchísimas gracias.